Hola, bienvenidos al podcast de Más Cerca. Estamos muy emocionados con este nuevo episodio donde vamos a tener temas de mucho interés para toda esta comunidad. Así que hoy me está acompañando mi esposa, la mujer más hermosa de este planeta. Gracias, mi amor. También tú eres el esposo más hermoso del planeta. Santo. Quiero contarles que más cerca significa que estás más cerca de Dios, más cerca de la palabra del Señor, más cerca de nuestro corazón y más cerca de aquellos temas que nos interesan, porque estos podcasts van a traer muchos temas que son preguntas o inquietudes que tenemos como seres humanos, como cristianos, como gente que está buscando de la fe. Así que va a ser bien interesante. Muy bien, vamos a tener un espacio para compartir. Yo también le voy a invitar a los que están ahí en la transmisión, si pueden servirse en un café, servirse en un fresco, algo para que compartamos, pero en especial el café. Yo hoy traje aquí el cafecito que no puede faltar. Yo creo que en el cielo no va a faltar el café con la ayuda del Señor. Aquí ya. ¿Y cuál es el método de hoy? Bueno, este método es el método que conocemos muy tradicional, que es la presa francesa. Es una belleza de método. Entonces, mi amor, prepárate a tomarte un buen café mientras estamos conversando en este tiempo tan especial de Más Cerca. Ahora, cuéntame qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a estar tratando. Hoy vamos a trabajar un tema súper precioso que se llama los enemigos de la fe. Y algo que vas a encontrarte en los podcasts de Más Cerca es que toda nuestra conversación va a estar basada a la palabra de Dios. Y queremos hablar acerca del propósito y a través de la vida de José saber cuáles son los enemigos que atacan nuestros sueños. No sé cuántos aquí han sentido que se levantan gigantes o hay montañas que pasar cuando tenemos sueños. Y es que los sueños deben ser grandes, los sueños deben ser un motor que moviliza nuestro espíritu a tener una dependencia total de Dios para nosotros saber que ahí dentro de eso hay propósito. Quiero que iniciemos la conversación con esto. ¿Tú crees que todas las personas tenemos propósito? Todas las personas, Dios entregó dentro de su ser espiritual una semilla de propósito, una semilla de grandeza. No habría un sentido de nuestra existencia en el cosmos, en el universo, en la ubicación de nuestro planeta Tierra si no tuviéramos un diseño. Así como cuando creamos algo para como una herramienta en la finca o una herramienta en la oficina, siempre tiene un propósito. O los electrodomésticos que tenemos en casa, todo cumple un propósito. Este micrófono está cumpliendo un propósito por quien lo diseñó. Ahora nosotros somos diseñados por el diseñador de diseñadores. Y Él puso en nosotros un propósito eterno antes de la fundación del mundo. Entonces no existe una persona en esta tierra que sea por accidente o que haya sido por casualidad o como muchos piensan que es el producto de la evolución y de muchos años, entonces viene a aparecer la persona por partículas o moléculas evolutivas. Más bien nosotros somos creados inteligentemente para cumplir un propósito en esta tierra. Así es, a mí este tema de propósito me encanta. Sí. Y creo que una de las cosas que nosotros hacemos al acercarnos a Dios es encender nuestro propósito, porque la palabra dice que el enemigo, que es Satanás, vino a destruir, a matar, a robar, y una de las cosas más importantes que va a venir siempre Satanás es a destruir el propósito y la esencia que Dios depositó en cada ser humano. Lo más hermoso del propósito es que Dios nos hizo únicos. No hay nadie repetido, no hay copias. Él es el mayor creativo, como tú dices, porque nadie se parece a nadie. Si ni siquiera físicamente podemos decir que hay una persona que sea exacta a otra, aunque sea gemela, imagínate en lo espiritual e imagínate en el propósito de vida, que es ese perfume especial que tiene cada uno de nosotros para sincronizar el plan perfecto de Dios en la tierra. O sea que este tema de propósito es perfecto y aquel que se pregunta, yo siento que yo no tengo propósito, debe ir a la fuente, que es su diseñador, preguntarle a Dios, tener una mayor relación con Dios y de seguro Dios revelará el propósito.
Así es, entonces nosotros somos únicos y creo que Dios nos hizo a nosotros especiales. No fuimos hechos en serie, sino que fuimos hechos en, En serio, en serio. en Muy serio. bien. Así que el Señor se planeó, se tomó el tiempo, la creatividad, su diseño para poder manifestar nuestra esencia. En uno de los libros del apóstol Pablo, él expone acerca del diseño del hombre y él dice que nosotros somos hechura de Dios. Y la palabra hechura en su original es poema. Nosotros somos el poema de Dios manifestado en esta tierra. Entonces, qué bendición saber que mi existencia, mi vida, tiene un diseño antes de yo estar en este lugar, antes de ser manifestado en el vientre de mi madre. Soy el poema de Dios. Tú ahora decías, pastor, que es muy bonito, que así como cada cosa que nosotros podemos ver tiene una función, así somos los seres humanos. Tenemos una misión asignada por Dios. Hay una asignación o un depósito de Dios en cada vida porque el soplo del Señor está sobre cada persona. El punto aquí es cuando no ejercemos ese propósito. Yo puedo tener el celular con la mayor tecnología, pero tenerlo en un closet Así metido en es. su caja, Ajá. totalmente apagado y no va a cumplir, digamos, la expectativa que yo tengo con él o hacia cualquier otro utensilio o ejemplo al que le pueda poner. Creo que nosotros, si Dios ya impregnó su aroma, su esencia, su soplo de vida en nosotros, nosotros debemos encender el propósito siendo caminantes y diligentes en eso que Dios nos entregó, porque podemos ser como ese celular en el closet que está en una caja y que no sirve para nada, Así no va a es. cambiar nada si tú no crees que hay propósito en ti, pero también ejerces el propósito que Dios te ha entregado. Así es, amor. Entonces hoy vamos a elaborar, a diseñar esta conversación desde el propósito. Desde el propósito. Entonces, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de José. Me encanta la vida de José porque yo creo que nos enseña mucho acerca de luchar por nuestros sueños, nos enseña Ajá, de huir de la tentación, así es. nos enseña acerca de la persistencia, nos enseña acerca del perdón, pero hoy lo vamos a focalizar acerca del propósito. Así que vamos a basar esta conversación en adelante con la historia de José. Y quiero ampliar un poquito a los que nos están escuchando la primera parte de la vida de José. Así es. Dice la palabra que José vino al mundo y su padre ya estaba entrado en sus días. Entonces fue un hijo muy amado por su padre y el padre le entrega una túnica de Es colores. un regalo que el papá le hace, ¿cierto? Un Exacto. regalo especial. Y era exclusiva Así es. y él tenía también otros hermanos. Pero ¿cuál fue ese regalo? ¿Cuál fue? La túnica de ¿Y colores. cómo sería esa túnica de colores? ¿No una colcha de retazos? ¿Sería la capa de la época? ¿De qué marca sería? Pues que el papá le regala esto. ¿Era que el Tenía papá... que ser una túnica ¿Y representativa. será que la hizo el papá o la hizo el abuelo? ¿Qué habrá pasado ahí? O la abuela. La tejió la ¿O mamá. quién la hizo? Pero era muy especial esa capa. Era muy especial y los hermanos empezaron a tener celos de José, ¿cierto? Una envidia por ese regalo. Una envidia, un celo hacia José y creo que uno de los enemigos de nuestros sueños es la envidia. Así es. Hay personas que van a ver estos sueños y van a empezar a desearte cosas negativas, van a tener conversaciones opositoras a ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Así es. Y eso que José aquí, lo que le estaba pasando en su vida era una circunstancia favorable. Porque ahorita vamos a ver los sueños de José. Ahí lo que él recibió fue un regalo. Yo no sé Así si él es. estaba soñando o anhelando una capa. De más que sí. Pero yo creo que aquí le pasó fue algo favorable en su vida. Y muchas veces a nosotros nos pasan situaciones favorables, situaciones que aportan beneficio a nuestro desarrollo en la existencia en esta tierra. Pero hay gente que no disfruta que a ti te pase algo bueno, que a ti te pase algo favorable. Entonces eso le estaba ocurriendo a José. Se levantó la envidia por ese regalo que le Y dieron. yo creo que una clave al conocer a Dios cuando viene la envidia, que es un enemigo de nuestros sueños o de nuestra fe, es saber a quién le contamos los deseos que Dios pone en nuestro corazón, porque hay gente
que no tiene un corazón sano Así cuando es. hay un sueño de parte de Dios y lo que va a hacer es invalidarte. Así Va a es. sembrar Ajá. duda, va a sembrar cuestionamientos de que Dios está contigo o que ese favor no viene de tu Así Padre es. Celestial, sino que viene del enemigo para dañarte, para desenfocarte. Así es. Entonces lo que viene después de esta envidia a él es que él tiene un sueño. Hombre, el muchacho, Dios le da una revelación que no le va a agradar para nada a los hermanos. Entonces él tiene dos sueños y uno de los sueños, el primero que él tiene es que ve el sol y ve 11 estrellas que se están inclinando hacia él. El Él sol va, y la luna. imagínate, el sol y la luna. ¿Yo qué dije? El sol solamente. Ah, no, el sol, la luna y 11 estrellas. Sí. Se están inclinando ante él. Va y cuenta ese sueño en la casa. Claro, todos se enojan. Dicen, ¿tú qué crees? El papá, la mamá y tus hermanos se van a inclinar ante ti. Tú estás loco. ¿Quién te estás creyendo? Entonces eso levantó, si antes le tenían envidia y le tenían celos, esto hizo que hubiese sobre la vida de José ya un odio. Los hermanos estaban Menosprecio. de un menosprecio, esa es la palabra, lo estaban menospreciando porque él había tenido esa visión de futuro que ellos no podían aceptar. Y luego él tiene un segundo sueño y ese segundo sueño es que ve unas espigas que se están doblando, se están inclinando ante una espiga que está erguida, siendo la erguida José y las otras espigas su familia, sus hermanos. Esto hace que más repudio le tengan a su hermano y esto yo creo que todo lo hemos vivido. Cuando usted comienza a soñar, comienza a tener propósitos, diseños de futuro, cuando tú sales del común y comienzas a tener un pensamiento más alto de logro, de capacidad, falta siempre, o no falta, perdón, Exacto. quién esté ahí para envidiar, para criticar, decir que no se puede, tú quién te estás creyendo. Yo creo que un primer enemigo de los sueños es la envidia. Es la envidia. Así es. Y vemos ahorita, después de estos sueños, el menosprecio y la burla, porque no solamente era una envidia, hay gente que te tiene envidia y lo que hace es aconsejarte mal y digamos que disimula un poco su envidia, pero ellos ya estaban directamente siendo personas que digamos que el enemigo las estaba utilizando para que él se sintiera Así en es. rechazo. Sus padres, sus hermanos lo cuestionaron y le dieron, ¿tú quién te crees? Entonces nosotros vamos a inclinarnos hacia ti. Hay algo que Dios va a entregarnos en nuestros sueños, es el sentir de avanzar sin perder el foco en Así es. muchas cosas. Creo Ajá. que José ya tenía un antecedente con el tema de la túnica de colores Ajá. y podría saber cómo su familia podía reaccionar, sobre todo sus hermanos. Pero él se atrevió a contar el sueño y eso me habla del espíritu valiente, eso me habla de la necesidad que nosotros debemos tener como soñadores de Dios, como soñadores de fe, de no perder la valentía que el Señor nos quiere entregar para cumplir nuestros sueños. Ahí tendríamos dos miradas con ese punto y es la valentía, pero también que a veces le contamos nuestros sueños a las personas no indicadas. Es decir, hay personas que se van a alegrar con tus sueños, hay personas que van a compartir la alegría de tus visiones, pero hay otras personas que no se van a alegrar con tus sueños, con tus alcances, con tu diseño de futuro. Y por el contrario, se van a volver unos opositores, se van a convertir en la piedra en el zapato de tu vida, porque es que esa envidia fue creciendo al punto que ellos procuran mal contra su propio hermano. Ahora, uno cuando lee este pasaje en Génesis, uno piensa, si esto hacen los hermanos de sangre, ¿qué no hará gente que no es familia? Así es. Y lamentablemente muchas veces la envidia se da hasta dentro del mismo núcleo familiar de la gente que está más cercana. Entonces yo creo que rescatemos de ahí también. Me encanta eso que tú dices, valentía para no esconder la visión, no esconder el propósito, pero que también tenemos que saber a quién le contamos nuestros sueños, porque no todos nos van a apoyar y más bien van a ser nuestros perpetuadores de mal. Por ejemplo, él va a buscar a los hermanos en una ocasión y ¿qué hacen con él? Imagínate, por la envidia. No, la palabra cuenta que ellos se llenaron de tanto, digamos, envidia, celo, que querían matarlo. Hicieron un comité para definir cómo lo iban a matar
Y después de esto, uno de sus hermanos, Rubén, dice, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Sí, porque ya Judá había dicho que lo metieran en una cisterna. Así es. Lo meten en un hueco en el desierto, por así decirlo, donde se retenía el agua. Esta cisterna estaba vacía, lo meten en la cisterna y luego Rubén dice que lo vendan mejor a los ismaelitas. Y esta idea misericordiosa salva la vida de José, pero Dios estaba al control. Yo te quiero decir, donde tú estás caminando hacia tu propósito, Dios está al control. Si esos hermanos se están levantando, Dios está al control. Y en ese proceso veo que van a venir en nuestras vidas acechadores del camino hacia el propósito. Va a venir personas, van a venir situaciones que van a querer matar, ¿cierto? Así es. Y la palabra matar creo que es muy fuerte, pero en realidad es tirarnos a apagar ese don, ese talento, ese sueño, ese propósito que Dios quiere que se mantenga encendido. Y son las pruebas que van a hacer que esa lámpara no se apague, que eso que el Señor ha puesto no se apague. Yo creo que ahí José hubiera dicho, Señor, ¿dónde está el sueño que me acabas de entregar? Creo que en su humanidad José pudo preguntarle a Dios muchas cosas. ¿Dónde está el Dios que yo creo? ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿Por qué el Señor me puso a contar este sueño? Seguramente la palabra no narra esos cuestionamientos que José tuvo, pero sí habla del paso que tuvo después de ser vendido como esclavo. Así es. Ahora, ¿qué pensaría José de los propios hermanos? Mire, un hermano dice que me metan en la cisterna. El otro dice que no me mate mejor, sino que me vendan. Yo creo que estaba en un conflicto mental emocional, como estabas diciendo ahorita. La Biblia no lo narra, pero probablemente lo más seguro es que él estaba dentro de esa crisis existencial también. Pero la Biblia no lo menciona, no lo dice. Entonces él es vendido a los enemigos o es vendido como esclavo. Entonces ya pasa a ser un niño que lo tenía todo, el niño consentido del papá, el niño que no le faltaba la ropa, el traje, la túnica, las sandalias, la comida, el mimado de la casa porque el papá lo tuvo en la vejez, el niño de la casa. Ahora pasa a ser el esclavo de una región totalmente desconocida para él, en otra cultura, en otra tierra, en otra región. Allá no lo iban a atender como lo atendían en la casa, allá lo iban a atender como un esclavo. Y él es llevado como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar. Y ahí la palabra nos narra, hace una aceleración de lo que José estaba viviendo en ese momento, hace una aceleración para manifestar que José se estaba destacando, y hay algo muy precioso porque empezamos a ver algunas ya cosas del propósito de José, esencias del propósito. Dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Porque él llegó ahí como mayordomo. Así Él lo vendieron y fue mayordomo y comenzó a destacarse como mayordomo en ese lugar. Y todo lo que él estaba trabajando en la casa de Potifar funcionaba muy bien. Cogió tanta confianza que Potifar lo tenía como mano derecha, como delegado de su casa, de esa casa que era la casa interna de Potifar, ¿cierto? Y él ahí halla gracia. Y en ese proceso él empieza a mostrar, me imagino que a través de la disciplina, la palabra no lo dice, pero ¿cómo puedo hacer yo cuando tengo un propósito para destacarme? Algún día alguien nos preguntó, ¿ustedes cómo hacen con su rol pastoral? Se ven que no se cansan, nunca les da rabia, nunca tienen temor, nunca se desaniman. Entonces, a lo que nuestra respuesta fue, si no hubiera asignación, sería completamente difícil. Así es. Cuando hay depósito y propósito de asignación de Dios, tú brillas sin necesidad de buscar brillo, ¿cierto? Así es. Tú vas a tener un espíritu superior, ¿cierto? Porque Dios te ha dotado, te ha capacitado para. Entonces, si Dios te hizo martillo, no va a ser difícil para ti martillar. Eso le estaba pasando a José.
Dios lo tenía con un propósito y ahí ya vemos luces de su propósito y la cualidad de José era que era buen administrador. Todo lo que tocaba prosperaba. Así es, amor. Él estaba avanzando donde llegó. Bueno, y en la otra etapa que ahora encontramos a José, es una etapa muy fuerte, muy difícil que va a experimentar, y es que la patrona de José comienza a seducirlo. O sea, la esposa de Potifar comienza a mirar a José, le encanta el físico del hombre, la juventud de José. No sabemos si ya su esposo estaba muy avanzado en edad, cómo estaba, pero ella pone sus ojos en este jovencito y comienza día tras día a insistirle: venga José, que no es para eso, venga esté conmigo. Lo comenzó a seducir y en ese proceso una tarde dice que le coge las túnicas y mira, es que él le toca irse con las túnicas en las paños manos. Menores. Él le toca irse con las túnicas en la mano porque esta mujer comienza a violentarlo físicamente también. Quizá hubo besos entre los dos, quizá. Pero lo que dice la escritura es que él sale huyendo para no tener un adulterio con esta mujer, y él le dice: yo no puedo hacer este mal tan grande, primero a Dios y segundo a Potifar, que es mi patrón, que me abrió las puertas de su casa, soy el administrador de este hogar. Y él sale corriendo con sus túnicas en la mano porque en ese instante huyó de la tentación. Entonces yo creo que tenemos un diseño especial, todos los que estamos en esta tierra. Pasamos por momentos de envidia, de críticas, de juicios. Somos probados, como fue probado José, en los momentos de adversidad, de incertidumbre, ¿qué va a ocurrir? Pero también viene la tentación. Y la tentación, todas estas cosas que vienen a poner en juego nuestro sistema de valores, nuestras creencias, viene el enemigo a tratar de robar el propósito desde allí. En este caso, José tuvo una tentación sexual, que si él hubiese caído en esa tentación sexual, el propósito se hubiera dañado, no hubiera sido en ese orden que el padre había escogido para José. Entonces yo no sé si alguien hoy nos está viendo y está rumbo a su propósito. Le queremos recordar que hay pruebas, pero que van a venir tentaciones. Las tentaciones pueden ser financieras, las tentaciones pueden ser en cualquier ámbito, pero en este caso quizá alguien está enfrentando una tentación sexual, quizá o con un hombre casado, con una mujer casada, y el enemigo sabe que Dios te diseñó para ser un arma potente en esta tierra, y él va a tratar de interferir a través de la envidia, a través de la crítica, a través de las situaciones que vienen a nosotros, pero también con la tentación. ¿Sabes? Yo como lo veo también como perder el foco en nuestro propósito. Si nosotros cedemos a la tentación, vamos a perder la oportunidad de seguir avanzando. Así es. Y he escuchado de gente que, aunque tiene errores o desenfoques en su propósito, vuelve y se junta a esa línea de lo que Dios desea, pero se pierde tiempo, ¿cierto? Y se perderán algunas cosas que estaban designadas por Dios específicamente en ese kairos perfecto del Señor. Entonces, la tentación va a venir, como tú lo decías, puede ser en cualquier área, en el área, en José era en el área sexual, pero también esa tentación tiene una función. Es traer desenfoque a tu propósito, aislarte del propósito, desconectarte de lo que Dios quiere cumplir mientras que estés caminando aquí en la tierra. Ahora, todos hemos entrado en tentación en algún momento. Yo creo que pero todos. Hay tentaciones en las que se ceden, que son unas consecuencias muchas veces más dramáticas. En este caso, José pasa la prueba de la tentación, pasa ese momento adverso, pero lo envían a la cárcel, porque la mujer de Potifar empieza a gritar: ¡ay, me quería violar! Y Potifar envía a este hombre a la cárcel. No sé por qué no lo mata, porque él debió de haberlo matado, pero en lo profundo del corazón yo creo que Potifar creía en José y por eso lo envía a la cárcel. Entonces mira que hay momentos en que haciendo lo bueno sufrimos. Así es. De hecho hay un pasaje en la escritura que dice que muchas veces por hacer lo bueno vamos a padecer por causa de Cristo. En este caso José es enviado a la cárcel por estar haciendo lo bueno. Entonces yo digo, pero ¿por qué si yo hice esto bueno, por qué estoy en la cárcel? Pero ¿por qué si yo no me involucré en este negocio incorrecto, por qué estoy viviendo estas experiencias? Así es. Pero
todo Dios lo ve. Y cuando nosotros pasamos el momento de la tentación, aunque nuestro entorno no sea favorable, eso va a contribuir para el propósito y el diseño eterno que Dios tiene con nuestras vidas, porque José es enviado a la cárcel y en la cárcel vuelve y se repite en la escritura la misma frase que como cuando él llegó como administrador de Potifar. Y todo lo que José tocaba prosperaba porque el Señor estaba con José. Dios estaba con José en la cárcel. Dios hoy le va a decir a una persona que nos está viendo en este podcast: estoy contigo. Estoy contigo en la cárcel. Amén. ¿Tú crees que te abandoné? Yo no te he abandonado. Yo estoy contigo en tu momento más crítico, en tu momento de adversidad. Y si hiciste algo que no quisiste ceder en pecado y sientes que hay unas consecuencias que a tu visión parecen negativas, créeme que Dios está obrando en ese lugar. Allí él pasó a ser el administrador de la cárcel. Era el que primero se levantaba, convocaba a los presos, barría las cárceles, puso una disciplina nueva en la cárcel, pero desde allí el Señor se iba a glorificar. Bueno, yo creo que hagamos una pausa acá porque hay algo muy importante. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, sí o sí. No importa que estés en la cárcel, no estés que estés viviendo momentos difíciles y tú ves como que todo va en contra. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, recuerda que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. O como dicen Romanos, que para los que aman a Dios todas las cosas contribuyen o cooperan para bien. Entonces José está en la cárcel, pero todo está cooperando para bien de su vida, para bien del cumplimiento del llamado que el Señor tenía para su vida. Entonces ahora cuando él está en la cárcel, hay dos hombres que tienen dos sueños, ¿verdad? Hay un copero y hay un panadero que tienen un sueño. En la cárcel, en el lugar que tú estés, Dios va a usar situaciones, personas, para que seas guiado y promovido al siguiente nivel de tu llamado, de tu propósito. Lo que pasa es que cuando no vemos todo como queremos, nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad, queremos que todo ocurra ya. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces quiero todo ya. Entonces queremos que las cosas sucedan ya. Y nos toca en ese momento tener confianza, tener reposo espiritual, saber que Dios sí lo va a hacer, que Dios está cumpliendo. ¿Y qué ocurre, mi amor, allí en la cárcel? ¿Qué es lo que pasa para que él sea promovido a ese nuevo nivel? Quiero apuntar algo más está muy bien. del tema de que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien, y yo lo he visto de la siguiente manera. Yo siento que en el camino de la fe hacia el propósito, cada cosa que te sucede tiene un valor que construirá y terminará consolidando ese propósito que Dios ha puesto en tu vida. Es como cuando uno está estudiando. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, yo deseaba ser ya de bachillerato. Cuando estaba en bachillerato, deseaba ya hacer el siguiente nivel de un estudio superior. Pero es necesario pasar por kinder, primero, segundo, tercero, cuarto. Y esas situaciones son procesos formativos que definitivamente los vas a necesitar más adelante. Así es. Hay una frase que dice: cuando te caigas, antes de levantarte, mira qué aprendizaje vas a recoger de esa caída para seguir. Y si tú tornas todo esto en un aprendizaje espiritual, en una lección aprendida espiritual, vas a caminar hacia ese destino del propósito lleno de herramientas, lleno de valores cristianos, lleno de fortalezas, lleno de palabras de fe, lleno de situaciones que son testimonio de poder de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que cada situación que estás pasando, que a tus ojos es adversa, créeme que Dios la convierte en la mayor escuela de propósito que tú puedas tener. Yo creo que nosotros tenemos mayor recordación de los desafíos de fe, las cosas difíciles, que de las cosas fáciles, ¿cierto? Y nosotros decimos: quiero dar un testimonio, mira, yo estaba así, Dios me promovió, pero antes de ser promovido tuve que pasar estas situaciones, que es la escuela, el propósito que Dios tiene para poderte entregar algo más. Si no, no vamos a estar completamente preparados. Yéndonos hacia la historia
dice la palabra que él estaba en la cárcel, le revela 2 sueños al copero y al panadero del rey y le pide el gran favor a el copero que se acuerde de él, que hable de él ante el gobierno egipcio, ¿cierto? Y la palabra nos menciona que más o menos por 2 años este copero se Sí. olvidó completamente, que Así- son 2 años de propósito. Yo Sí. creo que son demasiada Sí, espera. lo que pasa es que cuando José está en la cárcel, el rey se ha enojado con 2 funcionarios y los envía a la cárcel. Allá José les dice, ¿y ustedes por qué están tan preocupados? Entonces el copero le expresa que por unas faltas están en ese lugar. Ellos luego tienen un sueño, ¿cierto? Entonces es. el copero tiene un sueño y el El copero panadero. le dice, yo tuve un sueño y veía que estaban una vid delante de mí. Y él interpreta el sueño y le dice, eso significa que vas a volver a servirle la copa Al rey. al rey, vas a estar delante de su presencia. Y al panadero, el panadero, palabras más, palabras menos, le dice que había visto unas aves que comían en su cabeza. Él dijo, ay, mi hijo, usted sí no sale de acá. A usted sí lo van a sacar de acá, pero para matarlo, usted va a morir. Entonces le interpreta los sueños a los 2, pero al copero él le hace un pedido especial y es, acuérdese de mí cuando salga de este lugar, acuérdese, ayúdeme, recuerde que yo estoy aquí de manera injusta, yo no hice nada malo, usted le sirve el Al rey. vino al rey, por favor, hable de mí. Pero pasaron 2 años y al copero Se le olvidó. Sin embargo, ese momento de servicio que hizo José al copero era la llave que iba a abrir las puertas de la cárcel para que él saliera a su nuevo nivel. Esto quiere decir que donde quiera que estemos, en el campo de influencia que estemos, sigamos sirviéndole al Señor. Así es. Entonces hay gente que dice, no, hasta que yo no sea el gerente de tal empresa, no voy a hacer esto. Hasta que yo no esté en tal posición, no voy a hacer este servicio, esta ayuda. No, donde estamos nosotros debemos generar ese servicio, ese amor, esa pasión por hacer cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes, que van a traer una trascendencia en el llamado y en el propósito de nuestras vidas. Es más, hay cosas con las que yo me encontré, puertas abiertas y bendiciones, fue sirviéndole al Señor en algo pequeño, atendiendo a una persona, escuchando a una persona, y esa era la persona que Dios iba a traer para llevarme a un nuevo nivel en su bendición, ¿verdad? Entonces, él atiende este sueño, pero un día está el copero delante del rey y el rey tiene un sueño, tiene una visión y él le dice que necesita quien interprete ese sueño. ¿Y qué hace el copero? ¡Ay, rey! Yo me acabo de acordar de un muchacho que está allá en la cárcel. Él estaba conmigo compartiendo celda, dormíamos en el mismo lugar. Yo tuve un sueño y él fue el que me dijo que yo iba a volver otra vez a ser restituido a mi posición para probar su vino, para poderle servir el vino a usted, ¿verdad? Entonces ese día viene una puerta que se abrió. Entonces yo sí quiero pausar ahí y pensemos, ¿en qué área de influencia tú estás? Que ni siquiera es la que tú estás disfrutando a primera impresión, pero que esa etapa, si lo haces con amor, Dios te va a llevar al siguiente nivel. Donde quiera que estés, estás impactando la vida de las personas. Así que les he llamado, mi amor, de la cárcel. Llamado por el rey. Por el rey, salga que Y una el tarea. rey le cuenta sus Sí. sueños, esos 2 sueños Sí. que hablan acerca de las vacas flacas y las vacas gordas. Así es. Y también de los trigos que estaban casi secos Sí. y los trigos que estaban grandes y erguidos. José inmediatamente tiene la revelación del sueño que Un hombre venían. que tenía la capacidad de interpretar sueños. Así es. Tremendo. Entonces tiene la interpretación de este sueño y le habla al rey que venían 2 etapas, 2 tiempos para Egipto, un tiempo de mucha prosperidad y abundancia y otro tiempo de mucha sequedad Sí. y escasez. Y también le dice, haga entonces este plan. Haga este Ahí plan se y volvió a ver. búsquese un hombre sabio, búsquese un hombre que le ayude en este proceso. Entonces, ¿qué dice el ¿Qué faraón? dice el rey? No, pues, ¿a No, quién más? ¿Quién más? Y Lo usted la tengo al persona. frente. Me interpretó el sueño, me dio el diseño administrativo. Usted va a ser el encargado y en todo Egipto nadie va a tener más autoridad que usted después de mí.
el Así es. segundo en todo el gobierno. Así es. Había una unción en José desde que él es vendido como esclavo, que la palabra habla para administrar, para ser modelos, yo creo que de administración en cualquier circunstancia, Así es. en la casa de Potifar, en una cárcel y ahora para un país. Y esto revela, hay un proverbio que dice que nuestro don nos abre puertas ante el rey. El don que él tuvo, que fue la interpretación de sueños, lo llevó ante el rey. Pero ese carácter que él había construido durante tantos años de procesos, lo afirmó en la posición que Dios le estaba Así es. entregando. Y aquí uno ve también lo que dice la Escritura, que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Entonces mira que él tuvo que ser fiel desde su casa, soportando la envidia, la persecución, la crítica, el juicio. Fue fiel en la casa de Potifar porque no se dio ante la tentación. Fue fiel en la cárcel y ahora viene el cumplimiento de un sueño que él años atrás había tenido. ¿Y cuál era ese sueño? Que iba a ser un hombre en una posición alta, influyente, un hombre que iba a ser de influencia en su sociedad. Así es. Y vemos entonces el gobierno de José con este modelo tal cual como Dios le dio la estrategia a José, lo pudo desarrollar en Egipto y venían otros países en esa época de escasez, después de que pasaron la abundancia, llegó la escasez tal cual como lo interpretó José. Sí. Y venían personas de otros países a pedirle ayuda a Egipto. Así Dentro es. de esos estaban sus hermanos que vivían en Israel y se desplazaron hacia Egipto a pedir alimento, ¿cierto? A pedir provisión. Y hay un encuentro, hay una restauración. Ellos no lo reconocen. Eso es lo más tremendo. O sea, ellos van a buscar alimento donde era una tierra extranjera, Así es. a Egipto. Pero ellos nunca se imaginaron que el hombre más influyente de esa tierra, el gobernante de esa tierra, era su propio hermanito. Cuando ellos llegan allá, claro, él los reconoció, estos son mis hermanos. Pero ellos no lo reconocieron a él porque adicional a esto, pues los hombres de gobierno en esa época y en el contexto egipcio, pues tenían unos maquillajes, tenían unas esencias en su rostro. Unas prendas especiales. Unas prendas especiales, unos gorros especiales. Entonces no lo alcanzaron a reconocer. Entonces ahí es donde viene él a recordar que el Señor ha cumplido su palabra, porque mira que ellos vienen y se tienen que postrar. Inclinar. ¿Cómo lo hace toda persona que llega ante el rey? Tiene que hacer una venia, tiene que hacer una representación física de reverencia, y ahora ellos se postran delante de su propio hermano sin saber que ese chico que estaba ahí sentado en esa silla o ese hombre fue el niño que ellos años atrás vendieron y engañaron a su padre diciendo que una bestia del campo lo había matado. Ahí estaba él. Y este es el momento cuando creo que también es probado en nuestro corazón, cuando Dios te lleva a ese lugar donde ves el cumplimiento de todo lo que Él te ha dado y tú dices, uy, no, a los que se burlaron de mí, ahora sí estoy acá, mírenme, aquí estoy, nadie me quitó. Y ahí también el diablo puede entrar al corazón, dañar el carácter, pero toda la formación de José le permitió dos cosas. Ser humilde en el momento que tenía a sus hermanos arrodillados hacia él, y segundo, perdonar. Así es. Mira, a mí me parece muy lindo lo que estás diciendo, porque él en ese momento hubiera dicho, me voy a vengar. Así es. Y cuando nosotros llegamos a una posición, a un lugar de autoridad, ¿cómo nosotros nos comportamos con la gente que nos envidió, que nos criticó, que nos señaló? ¿Vamos a tener esa área de influencia para vengarnos? ¿O vamos a tener esa área de influencia para seguir siendo de bendición? Y estamos hablando de propósito, estamos hablando de diseño de futuro, estamos hablando de por qué estamos en esta tierra. O estoy para vengarme, o estoy para seguir cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Aquí se me viene el Salmo 1 que dice que el Señor prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Ese fue el momento del reconocimiento, fue el momento de la gracia, fue el momento de la bendición. Entonces, si tú estás en este instante envidiado, perseguido, y tú dices, pero ¿por qué me persigue hasta mi propia familia? ¿Por qué esta persona que yo tanto que he ayudado está hablando mal de mí? Pues va a venir un momento que el Señor te va a levantar mesa, va a preparar
preparar un lugar de honra para ti, no para que te vengues, sino que el Señor va a pelear por ti. Recuerde que esos sueños fue Dios el que los puso y Él va a hacer que sigan siendo materializados. Así es, vamos a ir concluyendo Así este es. tema tan precioso. Yo no me quiero ir, este café está más bueno, vea. Sí, está muy rico, mi Está amor, te bueno. gané. Mira, Bueno, ya a mí casi. el café me gusta calientico, pero le he dicho a mi esposa que también me gusta el café frío. También le siento las notas, le siento el saborcito así cuando está más frío. Me gusta mucho el cold brew, este no es cold brew, más bien el café que se me está enfriando, pero sabe delicioso. Me encanta. Vamos a ir concluyendo este tema. Una de las cosas con las que me quedo de esta conversación basada en la palabra es: cuando hay un propósito, ese propósito no busca el favor de Dios. Wow. Ya el Señor manda el paquete completo. Ya hay gracia y favor en lo que Dios te asignó. Si tú dices, oye, yo hago esto, no me sale bien, no sé por qué las cosas no se dan, yo quiero que pienses en dos cosas. Primero, si realmente es tu propósito, porque donde hay propósito no hay necesidad de búsqueda, ¿cierto? De una esencia que me fluye con naturalidad y que me destaca hacia los otros. O estoy siendo procesado por esos enemigos de la fe y entiendo que debo saber que el Señor me está llevando paso a paso o peldaño a peldaño a cumplir eso que Él tiene destinado para mí. O sea, que eso tiene que ver con disfrutar el viaje. Eso tiene que ver con aceptar el plan de Dios para mí. Si yo no soy una persona que nació para cantar, ¿yo para qué me voy a estresar y que tengo que cantar y tengo que cantar? Hay gente que está obsesionada con cantar, pero su voz no fue diseñada para que se escuche tan lindo. Pues se escucha muy hermoso delante del Señor en el baño, pero cuando cantas en una tarima, en una audiencia, es una voz desafinada, no es agradable. Entonces no luches por ahí, acepta tu plan. Todas las personas tenemos un diseño diferente y tenemos que aceptarlo, tenemos que aprender a valorarlo. Alguien decía que en la búsqueda del propósito o encontrarse, conectarse con esa visión extraordinaria, tenemos que aprender a disfrutar el viaje. Es como cuando nosotros vamos de aquí, vamos a poner un ejemplo, voy a ir a la costa, yo no sé dónde estés viendo este video y si hay una zona costera en tu región, cuando uno va a ir a la costa, uno está emocionado por llegar a la costa, pero antes de llegar a la costa hay que disfrutar el viaje. Entonces cuando vas en el viaje estás viendo montañas, estás viendo carretera, el viaje se disfruta el viaje a llegar a ese propósito extraordinario, a poder disfrutarlo, teniendo en cuenta, amor, que el futuro no es algo tampoco que se va a llegar un día. El futuro es un punto de partida. Entonces yo ya sé, este es el sueño que tengo, entonces ya de ahí parto y ya todo lo que viene es parte del propósito, es parte del panorama, es parte del viaje. No estás perdiendo nada, estás viajando hacia la costa. Entonces disfrútate el viaje también. Así es. Otra conclusión es: no seas víctima de tus circunstancias, sé protagonista en fe y con el poder que Dios te ha depositado de las circunstancias. Toma las circunstancias por delante porque sobre ti está el Espíritu de Dios que te da valentía, dominio propio, capacidad de focalizarse, de evadir toda tentación para que puedas llegar a ese cumplimiento. Así que esto también me lo llevo a esta conversación. Hermoso, mi amor, hermoso. Estas son conclusiones. José no fue sus circunstancias, José fue sus convicciones. Entonces nosotros no podemos ser nuestras circunstancias, somos nuestras convicciones. En otras palabras, lo que estás viviendo no te determina. La circunstancia que estás enfrentando en este momento no está diciendo tú quién eres. Lo que dice quién tú eres es la esencia, la convicción que está dentro de ti. Entonces José no fue determinado por circunstancias, sino por esa convicción y ese sueño claro. Y la última conclusión. Muy bien, la última. Los enemigos son solamente demostración de que hay poder en ti. ¡Oh! Esa sí fue una bomba.
Esa fue la bomba de las bombas. Otra vez. Los enemigos son solamente demostración de que hay poder en ti. O sea, que si hay envidia, si hay adversarios, si ves que la cosa a veces se pone como tensa, no quiere decir que no hay propósito. Por el contrario, hay propósito. Propósito. Por eso es que se está levantando el enemigo contra ti. Por eso pelea tu sueño, ve por lo que Dios tiene y recuerda que tú fuiste hecho en serio y no en serie. Te bendecimos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir con más temas. Uy, qué emoción. Yo estoy preparado para ver el próximo episodio. Si pueden decirnos qué temas también les encantaría que conversáramos, vamos a tener mucho tiempo para ustedes. También que puedan compartir estas sesiones, estos podcasts con personas en tus consejerías como mentor o simplemente con alguien a quien amas y que tú dices, puedo bendecir o edificar la vida de alguien con esta conversación basada en la palabra de Dios. Te amamos, Dios te bendiga. I love you.